Caminando por la selva, siguiendo la belleza, siguiendo las canciones de las plantas. Caminando por la selva, siguiendo la belleza, siguiendo las canciones de las plantas. Siento vivo, siento en casa, siento el poder de la madre. Siento vivo, siento el poder. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Somos Sarmenta Ceremonial, es un grupo que se dedica a ayudar a las personas a despertar la conciencia por medio de las plantas sagradas. Tengo aquí a partes integrantes de este grupo, Lauren Macías. Buenos días. Ella es química farmacobióloga, es nuestra especialista, y aquí tengo a Iván Medina, que es nuestro músico y aparte es un experto en las lecturas bíblicas con una experiencia de más de 25 años. Hola, muy buenos días, tardes, ahora que nos estén viendo. Perfecto. Anteriormente, en el programa anterior, estábamos en TVNet el viernes a las 11 de la mañana, por si gustan darle continuidad a este tipo del tema. Estábamos viendo lo que es la experiencia de ayahuasca, y con eso damos paso a la entrada de nuestro tema, que es mitos y realidades. ¿Qué hay respecto a todo esto, toda esta concepción que tenemos con respecto a lo de la ayahuasca, las plantas medicinales, que a veces lo tenemos muy satanizado? ¿Qué hay de cierto y qué no hay de cierto? Vamos a tratar de desentrañar todo este tipo de mitos, y el otro programa lo habíamos terminado dando paso a con la experiencia de aquí de Iván, que nos estaba contando su primera experiencia con respecto a qué es lo que a qué le tenía miedo, qué había escuchado con respecto a lo de la ayahuasca. ¿Podríamos continuar con ese tema? Ok, mira, todo esto empezó porque a mí me invitaron a tomar esta ayahuasca. Yo llevo aproximadamente 20 años siendo cristiano. Ya sabes, pastores, alabanza, reuniones bíblicas, retiros, encuentros ceremoniales con la iglesia cristiana. Yo te voy a platicar lo que es mi experiencia. Realmente lo que pase ya fuera de este contexto, si otra persona es que no, yo lo vi así, ya es diferente. Lo mío, tengo mucha experiencia yo leyendo la Biblia. No soy un científico, pero sí te puedo contar realmente lo que pasa dentro de estar leyendo la Biblia y la experiencia que tuve con las ceremonias de ayahuasca. Una de esas partes que me lleva donde tú preguntas, ¿qué sentí? Lo primero que yo sentí fue el miedo, el qué va a decir la iglesia, el qué va a decir Dios. La Biblia dice que esto no es bueno. Los cristianos te dicen, no vayas a estos lugares porque todo lo que es en contra de Dios es del diablo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Una vez que yo entré al lugar donde estaban haciendo la ceremonia, yo tomé la ayahuasca y realmente te lo diré, yo me puse a orar. Dios, te cúbreme con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, lo que te enseñan a orar siempre, ¿no? Yo me encomiendo a ti, estoy contigo. Que realmente cuando yo fui a la ceremonia, yo no vi nada malo. De entrada yo vi gente muy amable, te lleva, acuéstate, necesitas algo, nosotros te ayudamos, si quieres algo levanta la mano y tú vas. Y yo decía, ¿cómo que si quiero algo levanto? Pues yo puedo ir solito, ¿no? No es eso. Sí, realmente se necesita mucho entrar ahí. Ahora, esta experiencia que yo tomé ahí, lo relaciono mucho con la Biblia. ¿Por qué? Porque en la formación que yo tuve con los cristianos, que yo empecé desde muy bajo, en células, en casa. Las células en casa son reuniones que manda la iglesia en sus casas para que tengan ya hablado de la Biblia, lectura de la Biblia. Yo estas reuniones las asocio, ¿por qué? Porque en la Biblia dice que vas a hablar lenguas nuevas, donde te reúnas tiene que haber 1 o 2 o 3 personas.
Y yo realmente en mi experiencia con los cristianos, yo nunca sentí ese que ellos hacen, con todo respeto lo digo, porque cada quien sus creencias, de eso que te caes al suelo o que empiezas a hablar lenguas que uno no entiende o no tienes fuerzas en los brazos porque estás tirado en el suelo y estás, que los tocan en la frente y se caen. A mí muchas veces me lo hicieron y yo veía a todos los demás, porque ellos sí tienen esa experiencia y yo no, yo me dejaba llevar, me entregaba y todo. Realmente nunca me pasó eso. 20 años y nunca lo pude experimentar. Llego con ayahuasca en una noche con una totumita, con solamente una, quedé tirado. ¿Qué es la tutumita? Ok, la tutumita es un brebaje, es el vasito donde sirven la ayahuasca, la medicina. Una vez que yo la tomé, yo empecé a ver, dije, esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vas a ver cosas que no, vas a hablar lenguas que no vas a entender. Yo empecé a balbucear y a hablar, dije, ¿por qué yo digo esto? ¿Qué onda, no? ¿Por qué los digo? Hice una experiencia muy, muy padre, realmente no tiene nada de malo porque la persona que dirige nunca te dice, a partir de hoy ya no eres cristiano, o ya no eres católico, o ya no eres mormón, de donde tú vengas, ya no eres esto. O sea, se respetan las creencias. Se respetan. Si tú eres budista, si tú eres cristiano, maometano, judío, bla, 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 tú te encomiendas al ser que crees y se acabó. Nunca me dijeron, a partir de hoy te cuelgas este amuleto, a partir de hoy vas a tener que venir cada 8 días, a partir de hoy vas a tener que hacer esto, no. Ok, muy interesante. La única pregunta, perdón, que me hicieron fue, ¿lo volverías a hacer? ¿Y qué contestaste? Y realmente yo dije, no lo voy a hacer, pero mira, le he tomado tantas veces que no, es otro mundo, es otro mundo. Yo quisiera retomar un poquito, a mí en alguna ocasión me preguntó una persona que quería ser participante, me dijo, oye, me voy a morir. O sea, es uno de los mitos, como también muy arraigados de la ayahuasca, de me voy a morir. Sale y un poquito hablando de lo que pasa en una ceremonia. Yo asociaría el hecho de me voy a morir, no de forma literal. Literalmente no te vas a morir, eso es un hecho total, ¿no? Lo que sí podría decir es que diciéndolo de manera hipotética, es como un renacimiento de una persona nueva después de haber tenido una experiencia de ayahuasca. Diríamos que tu versión 2.0, entonces en cierto modo, hipotéticamente, esa versión de ti que llegó antes de tomar la ceremonia de la ayahuasca, pues sí, efectivamente ya no existe, ya no está, digámoslo, murió, pero renació una nueva versión de ti con una visión más espiritual, más holística, podríamos decir, más universal. Entonces es tu versión 2.0. Entonces, desmitificando esa parte, no vas a morir, ni solo figurativamente, digámoslo así. Va a renacer una versión de ti 2.0. Podríamos, nada más para complementar el tema, decir que lo que muere en realidad son tus creencias. Por supuesto, toda tu creencia, todo lo que tú traes, costumbres, todo lo que traemos ya arraigado, porque desde que tú naces, aparte de que te ponen tu nombre, te ponen qué religión y hasta qué equipo de fútbol vas a tener. Entonces, conforme tú vas creciendo y si creces en la misma familia, pues obviamente vas creciendo con toda esa ideología y todo el arquetipo que te están metiendo. Pero posteriormente a la ceremonia, se te hace abres la conciencia, así como nosotros lo manejamos, y entonces ahora sí empiezas a hablar o a hacer tu versión, ¿no? Entonces sí muere como esa parte. Esa parte de las creencias. Exacto. Fíjate, es muy interesante. Fíjate que también me han a mí comentado en nuestras redes sociales, nos han estado preguntando que si te haces adicto a la ayahuasca. De hecho, es una de las preguntas es una muy común, es una pregunta muy común. No, la ayahuasca no te hace adictivo. En primera, porque no es droga como tal. Es nada más la combinación de las plantas. Sin embargo,
Para que sea adictivo tiene que activar un sistema que se llama el sistema de recompensas. Es un sistema que tenemos en el cerebro y que se activa cuando liberas dopamina, serotonina y melatonina, los tres juntos. Para poder activar este tipo de neurotransmisores, es necesario, podemos llegar a 6 formas: haciendo ejercicio, con la música, con las relaciones sexuales, con la adrenalina. Hay gente que es adicta a la adrenalina. Eso es lo que te va marcando más bien. Son los condicionantes para que puedas tú engancharte en una actividad y que pueda ser adictiva. La ayahuasca no es adictiva, pero para lo que es, para nada. Hay otra pregunta que también nos hacen mucho en las redes, que es: ¿y me voy a quedar en el viaje? O sea, ya la tomo y ya no vuelvo a regresar en mis 5 sentidos. ¿Tendrías tú algo que decir con respecto a eso? Sí, de hecho también es una pregunta muy común, porque creemos que ya te vas a quedar loco, tonto, o... Aquí estamos. Véanos. Pero no, partamos desde que es el DMT, ¿no? La ayahuasca va a estimular la glándula pineal, que se cree que es la que segrega el DMT. El DMT es un neurotransmisor que nosotros generamos de manera endógena, o sea, nuestro propio cuerpo lo segrega. Por lo tanto, cuando nosotros lo que hacemos en una ceremonia o una toma de ayahuasca es sobreestimularlo, que si nosotros estamos acostumbrados a segregar una mínima cantidad de DMT, lo que vamos a hacer es como que acrecentarla. ¿Para qué? Para que entonces dure más tiempo en nuestro cuerpo. Pero a final de cuentas, como nuestro cuerpo está acostumbrado a esta sustancia de manera natural, Una pregunta, la va a asimilar normalmente. ¿Normalmente dónde la segrega o cómo es que la segrega el DMT en nuestro cuerpo normalmente? En la glándula pineal, y se cree que es la responsable de los sueños, del sueño, de la pesadilla, de esas ondas que creo que son las tetas, las que estamos cuando estamos soñando, las ondas cerebrales que estamos cuando estamos soñando, son las tetas, y entonces el DMT es el responsable de llegar hasta ese punto. Por lo tanto, cuando nosotros segregamos un poco más o sobreestimulamos la glándula para que segregue más DMT, lo único que va a hacer es se va a tardar más tiempo en que la asimile tu cuerpo. Por lo tanto, no te puedes quedar en el viaje. Esta neurotransmisión es de tu cuerpo, naturalmente, entonces no es algo externo, por lo tanto tu cuerpo lo reconoce de manera natural. Entonces no existe la posibilidad de que te quedes en el viaje. O sea, es transitorio lo que vas a sentir, pero hasta ahí. Es imposible que se quede en el viaje, porque como lo decías tú, es una sustancia que nuestro cuerpo ya lo asimila. Hay un escritor que se llama Benny Sharon, que es un estudiante de la Escuela Jerusalén Hebreica. Él hizo un estudio donde el DMT venía en una hojita que se llama acacia. Esa hojita fue descubierta en Jerusalén, fue descubierta en la tumba de Jesús, fue descubierta en el Sinaí. Todo él lo documentó. Estoy creyendo que toda esa medicina, todo ese DMT, toda esa hoja, no sé si lo prepararan en un té o en humo, según la Biblia, que siempre habla de humo, que la gente se apartaba y se metía dentro de sus casas o de sus quipis, que se llaman, y ahí lo miaban y lo olían, y de ahí decían: yo vi esto, yo vi el otro, yo hice esto, yo hice el otro. Realmente estoy sintiendo, me atrevo a decir que la ayahuasca tuvo mucho que ver en los escritos bíblicos y tuvo mucha presencia en todas las visiones que todos tuvieron en esa época. Hablando de eso un poquito, fíjate que otra de las inquietudes que se tiene es de que
si estás consciente o se te sale tu alma, se te sale tu espíritu y entonces entran espíritus demoníacos porque pues pierdes la conciencia. ¿Qué nos podrías decir en cuanto a ese tipo de dudas que tienen? Recuerdan que les dije que cuando yo llegué a la ceremonia les decían, alza la mano si necesitas ayuda, y yo, pues que voy a alzar la mano si yo puedo. Realmente no se te mete nada, sí estás consciente de todo. La prueba de ello pues es que yo cuando yo estuve, y hablo de mi experiencia, yo estuve acostado, sentí mucho frío. Estoy consciente, si tienes frío es porque estás consciente. Voy a agarrar mi sudadera, me la voy a poner. Si agarras tu sudadera y sabes que es un utensilio para ponértelo y dejar de tener frío, es porque estás consciente. El único problema de ahí es que me la puse al revés. Y ya estuve yo casi una hora y no me la podía poner. Pero si estás realmente consciente, no se te mete nada. Eso es imposible. Ok, bueno, lo que pasa es que si estás un poquito en un estado muy sensible y en tanto tu sistema locomotor, sí está un poquito más lento que Sí. normalmente, entonces como que diría no coordinas bien. Fíjate que otra de las dudas es en cuanto a que te mueres, no hay ningún estudio ni ningún hecho documentado que se pueda decir que la ayahuasca por sí sola haya ocasionado una muerte. ¿Estás en un estado muy sensible? Sí. Eso puede ocasionar que no estando en un contexto netamente ritualístico o chamánico, puede ocasionar que a lo mejor tú te lo tomes en tu casa, te salgas a la calle y puede ocurrir un accidente, sí, porque no somos conscientes así, estamos muy vulnerables. Eso sí es cierto, pero que con la ingesta, por la pura ingesta por sí sola te pueda ocasionar la muerte, no hay ningún caso documentado de eso. Dime. De hecho, ya había comentado esto, pero no sé, la ayahuasca se ocupa en varios centros. Hay uno muy importante y grande en Estados Unidos, de hecho en Colorado, donde se hacen estudios, digamos, científicos para desmitificar la ayahuasca, porque la ocupan allá para tratamientos de ansiedad, depresión y adicciones. Así es. Entonces, lo que ya había comentado también es que no se tiene ya la base totalmente científica para desmitificar todo esto, porque la dosis es muy variable. Estamos hablando de que es un compuesto herbolario, viene de una planta. Por lo tanto, la planta no le puedes decir, dame tantos gramos de DMT. O del principio activo que tú tienes, no se puede. Entonces, depende mucho de la calidad de la planta. No todas las plantas son iguales, ni digamos, el efecto que tienen no es el mismo en todas las temporadas del año. Recordemos que las plantas tienen su periodo de hibernación. Aunque están vivas, están hibernando. Aunque saquen hojas, están hibernando. Por lo tanto, la calidad de una hoja en invernación y una cuando es, digamos, primavera o su punto, no es la misma. Entonces yo podría decir en mi estudio, con 3 hojitas, mi paciente respondió perfectamente y en 3 meses logramos eliminar la adicción al alcoholismo, con 3 hojas. Pero no estoy tomando en cuenta en qué temporada yo tomé la hoja. Por lo tanto, si alguien más trata de reproducir el mismo método y con 3 hojas no resultó, entonces todo se echa para atrás. Pero no es porque esté mal hecho, sino porque depende de muchas variables, porque estamos hablando de una planta. Y hasta el momento, digamos, la ayahuasca se hace de manera totalmente natural. O sea, se arranca la liana, se agarra la chacruna, se hace el brebaje, todo se hace igual. Entonces, pues por eso mismo no se ha como estandarizado, pero de hecho sí se ocupa muchísimo para el tratamiento de estas 3 enfermedades. Fíjate que lo que dices es muy importante porque eso nos responde una pregunta de decir, ¿por qué está prohibida?
o por qué no está regulada. ¿Por qué no está regulada la ayahuasca si no es droga, si no es mala? ¿Por qué no se regula? Bueno, ante la COFEPRIS exactamente se necesita toda una serie de metanálisis para llegar a esa conclusión. Ahora, también tiene que ver que este conocimiento va pasando de persona a persona, entonces no hay un libro donde diga exactamente cómo debe de ser, y si a mí me funcionó, como tú dices, 3 hojitas, con 6, vamos a pensar que con 6 tomas de 3 hojitas que yo las coseché, digamos, en primavera, me funcionó, pues yo lo puedo, pero tú estás en otro país, posiblemente, tú inclusive la compraste, no la cosechaste, no sepas en qué época se cosechó. Aquí ya no van a ser, digamos, 3 hojitas, van a ser 4 cucharaditas, entonces todo eso difiere que yo lo hago hipotéticamente, en este caso, en un contexto netamente chamanístico, y lo hago en la selva lacandona, y tú lo haces en un temazcal o lo haces en un cuarto cerrado que tienes tú acondicionado para ese tipo de cosas, y varía totalmente. Entonces, eso respondería esa pregunta que dice que por qué no está regulada, por qué está prohibida, por qué esto. Eso lo podría, exactamente nada más, porque no se han puesto de acuerdo o no hay un estudio donde se pueda estandarizar la toma. ¿Ibas a decir algo? Bueno, tomando el tema que dice aquí Lauren, realmente el viaje es diferente para todos. Yo entiendo que dices tú, es que a mí el té de boldo me quitó el dolor de cabeza y al otro no, a mí no me lo quitó. Es que no somos iguales. O como dices, el grado de la hoja que viene adentro de los sobrecitos no es lo mismo. No sé si el boldo sea para el dolor de cabeza. Pero partiendo de que cada organismo es totalmente diferente, por lo tanto Exacto. podemos suponer qué es el efecto que va a tener en cada una de las personas. Que al 99.9 personas le haya pasado exactamente lo mismo, no significa que ese .001 que todos nos va a pasar igual. Entonces, por eso mismo es también que una experiencia de ayahuasca es totalmente diferente a la otra. Si ya has tomado una, ya has tomado 2, 3, 50, siempre es diferente. De hecho, he tenido experiencias con personas en cuestión de adicciones, digamos, con el cannabis. La gente que es adicta al cannabis es un poquito más resistente, de hecho, a la ayahuasca, que una persona que viene por un problema de adicción al alcoholismo. Es totalmente distinto, la dosis es distinta, aunque los dos se tienen que hacer en un contexto netamente de ritual, son distintas. Desde ahí podemos partir, desde ahí, no sé, hay gente que es resistente a la insulina, hay gente que no lo es, porque todos los organismos son distintos, ¿no? De hecho, la Biblia marca que, volviendo al tema, perdón, del que decía ella que si te vas a morir no. Eso me lleva, la Biblia dice, para que seas salvo hay que morir y volver a nacer. La pregunta es, ¿y cómo voy a morir y volver a nacer? Lo estaba diciendo ella, que muchos dicen, o que la planta o los chamanes, es que te mueres tú y naces ahí. Está escrito bíblicamente. O sea, ¿cuál es el error? No, Si todo está embonando, bueno, para mí todo está embonando perfectamente ahí. Okay. todo se vuelve realidad, ¿no? Es como si los evangélicos me dieran la teoría y los chamanes me dieran la práctica. Justamente. ¿Ya estudiaste? Vamos. Justamente todo encaja. Yo creo que más que nada esta disparidad de decir esto es lo bueno y eso es malo, viene, yo creo que más que nada del control, ¿no? De querer que tú hagas lo que yo quiero que hagas, El porque control. yo soy la única que te puede dar las respuestas. Que si yo te enseño el método, pierdo el control, ¿no? Aunque todo sea cierto, solo que omito esa parte donde tú no puedes tener esa conexión. Tú eres un simple mortal, solo yo te lo puedo dar. Entonces, si te digo, no, tú también lo puedes hacer, y no solo con el consumo de estas plantas ancestrales, sino también en la meditación. O sea, tú solo eres la respuesta, como bien habíamos dicho, la conexión está en ti, porque eres parte de la divinidad, que nosotros te ayudamos o facilitamos el camino a través del consumo de, en este caso, la ayahuasca, pero en realidad nosotros somos la conexión. Adelante. Realmente sí es como dices tú. Yo sí les diría al público que se atrevan, que no se dejen llevar por esos mitos, que vean lo real, todo eso que ven en el YouTube,
es un peligro la ayahuasca. Científicos que hablan que la ayahuasca te va a matar, que te va a decir, no, yo les diría que se atrevieran, porque es un camino muy bonito ese camino. Pues yo creo que este tema da para más, para muchísimo más. Seguimos con la segunda parte de mitos y realidades de la ayahuasca, martes a las 10:30 de la mañana. Te damos las redes sociales para que nos puedas buscar, ahí también tenemos información. Estamos como Armenta Ceremonial, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube. Pues eso sería todo. Muchas gracias. ¡Ajo! ¡Ajo! Caminando por la selva, siguiendo la belleza, siguiendo las canciones.